platicamos es, bueno, este año se antoja sumamente complejo. Es un año en donde parece ser que, al igual que el año pasado, de hecho yo creo que el 17 y el 18 han sido años muy densos, ¿no? Parece ser que varios acontecimientos van a estar ocurriendo al mismo tiempo, acontecimientos coyunturales, ¿no? Entonces pensábamos que era una buena oportunidad para poder proyectar, hacer una perspectiva de cuáles eran los acontecimientos, cuáles son los acontecimientos que parece que se van a dar este año. Hay unos que son evidentes, como las elecciones, como el TLC, la relación con México y Estados Unidos, pero hay otros que puede ser que sucedan o no, pero que todo apunta a que va a haber sucesos importantes, como en América del Sur, por lo que acaba de pasar en Ecuador, con la amenaza que Tillerson hizo, no sé si ustedes la llegaron a ver, ¿no? Tillerson dijo, bueno, hay momentos en donde el ejército asume la responsabilidad de cambiar las cosas cuando los políticos ya no responden al pueblo, una cosa así que pareció Kissinger all over again, ¿no? Bueno, esa fue la idea y que también nos pareció un buen momento para que desde aquí empezáramos a ver cuáles son las líneas que pensamos que se van a discutir en el seminario, es una especie de ejercicio prospectivo, ¿no? Bueno, voy a tratar de leerlo más o menos rápido para que no tome demasiado tiempo. Bueno, es el 2018 como año de coyuntura. La coyuntura pues es el resultado de la confluencia compleja de múltiples determinaciones en un contexto específico, atravesado por condicionamientos estructurales. No quisiera meterme mucho, sino es un poquito como entender la coyuntura no tanto como el acontecimiento, que muchas veces se toma la coyuntura como el acontecimiento, sino más bien estos momentos, cómo los acontecimientos se explican a partir de la confluencia de múltiples determinaciones, pero por otra parte también por por el atravesamiento de condicionamientos estructurales e históricos, ¿no? Se nos antoja que este año va a venir sumamente denso en este sentido y quisiera nada más puntualizar o puntear algunos de los acontecimientos que me parece que van a estar que van a ser importantes y que van a estar presentes, como para que iniciemos, para detonar o para provocar la discusión, ¿no? Por un lado, pues, evidentemente, están los sucesos evidentemente asociados al proceso electoral en el que por primera vez en la historia del país se tendrán al mismo tiempo un número tan grande de comicios. En total son 45.600, perdón, en total son 3.400 funcionarios públicos, así, ¿no? 3.400 funcionarios públicos que se van a elegir, ¿no? Entre estos se van a dar 30 elecciones estatales, con la renovación de 972 diputados locales en 27 estados, 1.596 ayuntamientos en 25 estados, 16 en la Ciudad de México, 8 gubernaturas en los estados y una jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Estos comicios van a costar 45.620 millones de pesos. Así hoy hubo un comparativo de lo que se destina a la cultura a lo largo de todo el año y en este no va a pasar de 12.000 millones. O sea, las elecciones van a costar 4 veces más de lo que se destina a la cultura. Entonces, bueno, por todo esto, ya de por sí, nada más eso hace que estas elecciones sean sumamente importantes. Y bueno, evidentemente todo lo que está en juego, el ambiente político, yo creo, es una cultura que hago, es que también me da la impresión de que estamos transitando de modelo, ¿no? ¿A qué modelo? No estoy muy seguro, pero creo que el modelo ideal ya ha dado muestras de agotamiento, de desgaste, y creo que también la violencia con la que de repente se intenta mantener es un poquito parte de este mismo agotamiento desde mi punto de vista, ¿no? Otros sucesos que se suman a la complejidad del presente proceso electoral, que desde la primera sesión del seminario señalamos, justo aquí está Cristian, que fue quien hizo el texto, es el de la Ley de Seguridad Interior, que hoy me parece que tiene más vigencia, puesto que cuando lo discutimos el año pasado, era una propuesta de ley y ahora ya está aprobada, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Creo que está en el ánimo público desde el momento que, por ejemplo, ha habido tanta indignación por el doctorado honoris causa que se está dando Cienfuegos, o por el protagonismo que Cienfuegos está teniendo en la vida pública, que normalmente un secretario de la Defensa no tiene, ¿no? Esto se da también en un contexto de muchísima violencia.
310,000 asesinatos, calcula Alejandro Hope, del Universal, calculaba en 2016. Yo creo que incluso se puede quedar chico, puesto que él hacía una proyección de los que iban a haber en 2017 y 2018, y parece que en 2017 rompió récord. Entonces, pero el Observatorio Nacional no es ¿otras estadísticas? Sí. Sí. Porque triangula desaparecidos. ¿Y son mayores o menores? Lo que pasa es que son tres Ajá. diferentes, porque maneja las desapariciones, los secuestros, los levantados y los inmigrantes que están en el país. Claro. Junto con las estadísticas de seguridad pública sobre delitos. Claro. Y son tres cifras diferentes, porque el universal lo maneja en general. Sí, sí, este artículo es parte de INEGI, creo que yo nada más lo ponía como una especie, digamos, de muestra, ¿no? Me parece que son más. Y nada más son asesinatos como homicidios con violencia, una cosa por el estilo. Pero te da una idea de la cantidad de la violencia, de la violencia. Y por otro lado, los 60,000 desaparecidos, que también se calcula, porque fueron, sí, la cifra de desaparecidos también, hay estas cuestiones de cómo se manejan, pero que manejaban en este artículo de Arrocha Aguilar, es de 24,943 en el caso del sexenio de Calderón, y calculaba, también haciendo una proyección, que el sexenio de Peña iba a terminar en 35,000. Entonces estamos hablando casi de 60,000 desaparecidos a lo largo de, y eso los oficialmente reconocidos, ¿no? A lo largo de 12 años. Por otra parte, como ha sucedido con frecuencia, pues los males nunca llegan solos. Por ahí Amanda Sam decía en su libro sobre la breve historia de México, ¿no? Que en México solía pasar que los males no llegaban solos. Y pues otra vez el terremoto y todas las cuestiones que están pendientes del terremoto, no solamente las vidas que se perdieron y las personas que perdieron su patrimonio, sino la corrupción, esta idea que también manejamos en el seminario de que es una construcción social, que los desastres naturales no son tan naturales, puesto que se dan en contextos sociales que los hacen más o menos dramáticos, ¿no? Por otra parte, pues está lo que me parece, no sé ustedes qué opinan, que es un nuevo intervencionismo de Estados Unidos. Todos sabemos que Estados Unidos ha tenido intervencionismo todo el tiempo, pero el tono del intervencionismo me parece que queda evidenciado nada más con las declaraciones de Tillerson sobre Venezuela, y bueno, lo que habíamos ya discutido también del cambio de la política exterior de México, que parece estar supeditada a los intereses y a los operativos de Estados Unidos, ¿no? El triunfo de Trump en las elecciones pone el tema de por sí ya complicado de la migración en una situación nueva, y claro, el narcotráfico, el tráfico de armas, y definitivamente algo que normalmente no se habla tanto, por ser mucho más delicado, es la tercera fuente de ingresos del crimen organizado, que es la trata de personas, el tráfico de personas. A nivel internacional, pues están los otros agarrones entre Washington y Pyongyang, que muchos piensan que es parte de una especie de juego, de envalentonamiento por parte de los dos líderes, pero que bueno, por las consecuencias que podrían tener a nivel geoestratégico, pues son delicadas. La nueva intervención, ¿no?, de Rusia, que me parece que se usa para intervenir, que se usa típicamente para que Estados Unidos intervenga en los países latinoamericanos, pero que no deja de llamar la atención el hecho de que Rusia haya tenido un papel tan importante en el triunfo y por el triunfo de Trump, cosa que yo creo que hace unos años era casi imposible, ¿no? Y bueno, están Moisés Garduño en la siguiente sesión ya me había pedido que si podíamos tratar el tema de Irán, se va a tratar el tema de Medio Oriente, se va a tratar en la siguiente sesión, pero bueno, cómo se están reconfigurando las fuerzas geoestratégicas en este momento en Medio Oriente, creo que también es algo que puede, desde mi punto de vista, está apuntando hacia nuevas maneras de geoestratégicas, ¿no? Hay una pregunta, ¿qué es lo que llama la atención? Estamos manejando el panorama de México en términos geopolíticos. Porque estamos hablando de Estados Unidos hacia México, pero México tiene un papel político hacia Estados Unidos, hacia América Latina, y ahorita con la intervención que se queja mucho de Estados Unidos de China, que está interviniendo en América Latina. Sí, claro. Ahora vemos de nosotros hacia ahora, para entendernos. Sí, no, definitivamente, este fue solamente un intento, digamos, de ir
poniendo algunos puntos sobre la mesa que de ninguna manera son exhaustivos, ¿no? Hay muchas cosas que justo la idea es ahorita que las empecemos a discutir y creo que una de esas es eso, ¿no? Y bueno, en Europa, pues todos los reacomodos que desde la crisis de Cataluña y que no se ha resuelto y que yo creo que no se va a resolver durante este año, pero que este año puede llegar a tener otra vez un momento de rispidez. Y creo otra cosa es, bueno, ¿qué va a pasar con el Brexit, con el Reino Unido? Pareciera ser que hay una especie, digamos, de contramovimiento en donde una parte importante de la opinión pública está queriéndose, o sea, que está queriendo echar el Brexit para desandar el camino del Brexit, y el nuevo papel que pueden llegar a jugar Angela Merkel y Emmanuel Macron. Me parece que también el hecho, ya ayer o antes salió que Angela Merkel por fin logró hacer gobierno, pero llama la atención el ascenso del neonazismo en Alemania, que no había tenido esta presencia, pero es nueva en el tamaño, en la importancia, o sea, llegan a tener un tamaño que no había tenido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, evidentemente, ¿cómo es que qué es lo que va a pasar en Latinoamérica con esto que yo llamo el ascenso de la derecha, ¿no? Donde hay un reacomodo de la derecha y prácticamente este bloqueo legal que le están haciendo a Lula, lo que está pasando con el referéndum en Ecuador, evidentemente la situación de Venezuela, el triunfo del centro derecha en Chile, el triunfo de la derecha Macri y la derrota de esta Cristina de Kirchner, en las elecciones entonces, bueno, esos son algunos de los puntos que me parecía y los que vengan, ¿no? Que me parecía que había que... Y todas las elecciones que habrá en Sudamérica. Y las elecciones de Venezuela, Brasil. Exactamente. Sí, exacto. Bueno, ahí está. Tocaste. Y los que no, ¿verdad? Los que no. Quisiera reaccionar a tu texto con 2 o 3 comentarios iniciales. En el primero, que tiene que ver con digamos, la concepción de la cultura, ¿no? Justo porque inicias el documento con esta receptorización de lo que sería la coyuntura. Y comentabas, y me parece que es correcto lo que mencionabas, no coincido con que a veces se toma, o muchas veces se toma al acontecimiento por la coyuntura, lo cual analíticamente es un error. Que el acontecimiento debería ser una unidad de análisis y hay acontecimientos que son más relevantes que otros en el sentido de que van a trascender a la práctica social y van a tener una secuela de consecuencias mayores que otros, ¿no? Pero que efectivamente, bueno, la cultura vendría a ser entonces este entramado de acontecimientos y no el acontecimiento en sí, ¿no? Entonces, quisiera digamos, aportar en este sentido también la posición de la coyuntura, del acontecimiento como una unidad de análisis, y que se estaría destacando el acontecimiento, sin embargo, porque no todo acto es acontecimiento, por la capacidad que tiene el acontecimiento cuando emerge, ya lo decía una global historiador a propósito de su análisis del papel de las ciencias sociales, porque llega a presentar a iluminar en el presente, ¿no? Algunos procesos políticos, sociales, económicos en gestación, que precisamente en el futuro inmediato pueden llegar a tener una resonancia significativa. En ese sentido, no todo acto es un acontecimiento, y hay actos que sí los son acontecimientos que están mostrando lo que podría llegarse a desencadenar en el futuro inmediato, y que bueno, eso es lo que vamos tomando como unidad de análisis, ¿no? Ese es el comentario que quería hacer. En cuanto al tema de la reconstrucción, sí, bueno, la reconstrucción como lo mencionas en el texto, ¿no? Como toda una herida abierta, ¿no? Aquí quisiera añadir o puntualizar sobre los problemas que están habiendo, o sea, que en el análisis justamente que se puede ir haciendo este año, a propósito de la reconstrucción, incluir en el análisis este ángulo de la gestión pública o los, digamos así, déficits en la administración, incluso pues de las necesidades y de los conflictos emergentes que pueda haber con todos los damnificados que hay, tanto en la ciudad como en otras zonas, ¿no? Pero ya tan solo en la ciudad, con organizaciones de damnificados que se han ido agrupando a un ritmo mucho más
quizás no más veloz que en el 85, pero sí más asertivos, es decir, ya con la experiencia del 85, más focalizados en qué es exactamente lo que queremos. Yo escuchaba hace no muchos días a una que entrevistaban en radio de educación, voy a mencionar una radio pública, que entrevistaban que a una damnificada y le decían, pero ¿qué es lo que quieres? ¿Qué le pides al gobierno? Y ella decía, exactamente al gobierno de Miguel sea el gobierno de la ciudad, lo que le pedimos es que de las mesas de trabajo que están, una mesa sea resolutiva de acuerdos entre el gobierno de la ciudad y nosotros los que nos estamos organizando como damnificados, no como los únicos damnificados, pero como los que intentamos ser portavoces de necesidades puntuales. Y una primera necesidad que tenemos es que nos mande ya, y esto lo decía esta semana, o sea, meses después del 19 de septiembre aquí, ¿no? Que azotó la ciudad de manera fuerte. Lo que queremos es que nos consideren para hacer ahora sí los estudios estructurales de los edificios que resultaron dañados para que efectivamente se comience la reconstrucción. Preguntaba el periodista, entonces no se ha iniciado la reconstrucción que se anuncia como ya en proceso. No, en absoluto, ha iniciado propiamente la reconstrucción. Entonces está apenas en mesas y nuestra puntual demanda es que se dialogue con nosotros y que sea vinculante lo que nosotros vayamos diciendo, porque pues somos los que resultamos directamente afectados, ¿no? Pues aquí lo que se ha resuelto es pues todo este asunto de por un lado una manera muy fuerte, ¿no? De la reconstrucción ya está, y en paz y tantos millones, un numeral, pero por otro lado un conjunto de problemas de gestión pública que se puede ver en este tema de la reconstrucción, por llamarlo de algún modo en este momento, que por lo pronto lo que están generando es una enorme insatisfacción en las personas que resultaron pues dañadas en su patrimonio, ¿no? Entonces, a propósito de este tema de la reconstrucción, creo que concretamente las crisis que pueda haber de gobernabilidad o de gobernanza en la ciudad y cómo se administrará el conflicto a propósito de allá hay necesidades reales, patentes, fácticas muy fuertes de las personas que fueron dañadas en su patrimonio totalmente o parcialmente, ¿no? Que no puede uno pensar que van a dejar de actuar, ¿no? Que van a dejar de actuar para pues, demandar la reivindicación o la restitución de algunos de sus derechos. Lo van a continuar haciendo en esta administración hasta el concurso de Mancera y con la administración que llegue. Entonces es un conjunto ahí de procesos que va a dar la administración que viene, ¿no? Y que en este sentido pues, hay que estar atentos. El último comentario tendría que ver con lo que menciona, el último comentario por ahora en esta primera ronda tendría que ver con lo que mencionas de virar hacia la derecha en Latinoamérica. Aquí simplemente apuntar que, digo, en escala histórica yo lo vería más bien como un movimiento pendular, porque hay un viraje hacia la derecha, pero antes hubo en la derecha, del siglo pasado, un viraje a la izquierda, cuando llega justamente, ¿no? con la Venezuela de Hugo Chávez, el Brasil de Lula, más que de Dilma Rousseff, yo diría que de Lula, ¿no? La Argentina de los Kirchner, el Ecuador de Correa, la Bolivia de Evo Morales, ¿no? Que venía del MAS, ¿no? Un movimiento precisamente masivo, y el Uruguay de José Mujica, ¿no? Sobre todo de José Mujica. Se hablaba entonces, ¿no? Hace algunos lustros del viraje a la izquierda, y entonces en realidad ahora lo que tenemos con este reviraje a la derecha, digo, en términos de escala histórica o de coyuntura histórica, pues estaríamos conceptualmente enfrentados como un movimiento pendular, ¿no? De la izquierda a la derecha en América Latina, pero que sí habría que encontrar las particularidades que ahora tiene este nuevo viraje a la derecha, los acentos y las potencialidades que tiene de consolidarse y de generalizarse a más naciones de la región. Y vinculando también particularmente eso con lo que va a ocurrir en el propio México, ¿no? Con los proyectos que están ahí en disputa por el poder presidencial, pues en este 2017, claramente los proyectos de gobierno distintos que están marcando la posibilidad de mundos muy diferentes uno y otro de sus peligros, ¿no? Entonces, para vincularlo también con nosotros. Yo creo que es un texto muy bueno. Yo creo que toca demasiados puntos, no podemos abordar todos, incluso me pregunto si tendremos que abordar alguno, porque siempre estaremos con los temas de largo. Lo que a mí se me antoja comentarte va más en torno a la manera en que tú estás conceptualizando este año. Fíjense, que yo pues, intento hacer análisis de coyuntura, pero nunca he leído nada sobre metodología de análisis de coyuntura que hay.
hay trabajos importantes, siempre los tengo ahí pendiente que lo voy a hacer, ¿no? Lecturas que he apartado, y nunca he podido llegar a ellas. Sin embargo, bueno, tratando de replicar lo que tú buscabas, como tú lo estás conceptualizando, creo que no está correcto, te voy a explicar, que creo que tiene problemas conceptuales la manera en que tú lo estás denominando. Todos los años son años de, son años de coyuntura, es decir, siempre hay coyuntura. La realidad siempre es compleja, ¿sí? No hay, yo no creo que la realidad sea más o menos compleja, puede ser más o menos tensa, puede llevar a más o menos tensión. Sin embargo, sí entiendo, claro que entiendo lo que tú estás diciendo y estoy totalmente de acuerdo contigo, en el sentido que es un momento muy particular, porque se antoja como, yo así lo estudiaría es hasta un tema filosófico de la estabilidad y el cambio. Lo que se antoja es que estamos llegando en México con todos estos elementos que tú mencionas, y creo que lo enfocas muy bien, están interrelacionados, a lo mejor yo los hubiera ordenado distinto, pero bueno, en fin, es muy bueno este resumen, con todos estos elementos, a mí, en lo que estoy totalmente de acuerdo contigo es que pareciera que se avecinan cambios importantes, ¿sí? Se avecinan, se está lo viejo se está descomponiendo y está surgiendo algo nuevo. Está por surgir algo nuevo, ¿no? Dicho así sí. Como los estudiosos de la modernidad, ¿no? Estamos por dejar atrás cosas. Yo creo que tú mencionas el elemento central, que es el cambio de un modelo, el agotamiento de un modelo de desarrollo. Que en el caso de México, pues ha impactado en el descontento ciudadano, ¿no? Ligado al fracaso de los gobiernos de los partidos más importantes para resolver los problemas de la nación, desalineamientos políticos, cambio en el sistema de partidos, crisis de las élites políticas. ¿Qué más quieres que te esté avecinando para este año, este es el tema, una elección crítica? Obviamente, en el marco de lo que sería la teoría del realismo electoral, que menciona que precisamente cuando hay, cuando los partidos pierden sus lealtades, ¿no? Y que vienen elecciones en donde hay grandes movimientos del voto, pues estas elecciones marcan cambios y que la historia se puede analizar como como eras político-electorales que tienen una funcionalidad, aunque sea en crisis, ¿no? Y que se separan precisamente por elecciones críticas que cambian, digamos, las alianzas políticas, ¿no? Los arreglos políticos. Yo creo que en México, gane o no gane López Obrador, y más si gana, que es lo más probable. Además, yo lo veo como una cuestión en fin, no, desde luego no podemos, somos pésimos haciendo predicciones, pero aún si no cambiara, ¿sí? Aún si no hubiera alternancia, yo creo que va a haber alternancia, esa verdad, porque ya yo de nuevo decir de que yo creo que está un hecho que va a ganar López Obrador. Pues es como si se estuviera cerrando un ciclo que de repente a muchos se les fue porque estaban esperando la transición a la democracia, ¿no? Y con este paradigma de la transición, pues no entendieron lo que había sucedido durante 3 años, la lógica de este sistema partidista, el tipo de reparto del poder que se había generado, las constantes que estuvieron presentes, ¿no? Aunque estas constantes fueran, por ejemplo, el cambio permanente de la legislación electoral, en fin. Pues yo creo que eso es lo que es el fondo de tu documento. En eso estoy totalmente de acuerdo. El 2018 puede, si todos los años son igualmente, pero puede estar marcando la historia más que otros años, ¿sí? Pero pues, así lo veré. Pero
y a boca de cargo, ¿no? Si puede recordarse como recordamos en los... Si los 8 y los 7 de repente Sí, son muy... sí, como para que... sí, no sé si ya está. 1938 marcó el final de algo y el comienzo de algo. ¿Sí? No hubo alternancia, sin embargo, marca la historia, porque a partir del 88, desde luego, del antecedente de la reforma electoral del 77 que da, que marca el cambio de la normatividad, pero el 88 marca la historia. A partir de ahí, se generan los cambios sucesivos, ¿no? Como en cascada, los movimientos del voto, las alternancias, los cambios de todo el mundo lo sabe. Entonces, en ese sentido, como el 88, yo entiendo el 2018, es muy probable que vaya a ser un año con un lugar en la historia. ¿Sí? No es que sea más histórico, menos histórico, más coyuntural, menos coyuntural, eso es lo que no estaría de acuerdo, ¿no? Pero que va a marcar la historia de manera muy particular, ¿no? Y desde luego en el centro de esto, del caso de México, con todos los temas que tú mencionas, sino porque es el mío, está el proceso electoral, ¿no? Y todos los elementos que lo están haciendo más complejo, desde la parte administrativa de coincidir tantos procesos al mismo tiempo, desde el contexto económico, internacional, en fin. Creo que es suficiente materia como para pensar que estamos, sí, tú también lo mencionas aquí, frente a una situación muy riesgosa. Muy riesgosa, no solo por el aumento de la violencia y la falta de control que ha habido de la misma, sino porque es muy probable, ¿no? Así lo veo yo, ¿no? Que ganara López Obrador, ¿no? Y lo acabamos de ver, pues como con todo lo criticable que sea, lo que está haciendo Cienfuegos cuando vive su doctorado, pues que se está poniendo al tú por tú con el ejército. Así que lo está, entonces dices, híjole, él no entendió que es el ejército y que tienen las armas que están por todo el país, ¿no? Y que ya está la ley de seguridad interior. Es decir, por la misma línea política y complejidad que AMLO está calla. Está haciendo tantos acuerdos con todos, ¿no? Que muy posiblemente el problema de gobernabilidad que también sea muy grave, ¿no? Y tómale en un momento difícil económico, con una mala relación con el ejército, con la violencia que hay en el país, pues así empiezan las crisis, ¿sí? Yo creo que sí estamos en un momento muy riesgoso. Vale. Creo que el doctor es muy pertinente porque de alguna manera hace una síntesis de lo que discutimos en el pasado. Y hay muchos de los temas que se mencionan. Evidentemente, el 18 es un año coyuntural que empieza con un montón de sorpresas. El primero de ellos es también Estados Unidos parece que tiene bastantes problemas internos como para preocuparse por los externos. Por externos, parece ser que a duras penas que a las 12 de la noche y el cuarto para de ratito le aprobaron un presupuesto extraordinario poco. No lo resolvieron el problema, lo postergaron para marzo. Y eso implica sus repercusiones en América Latina. Las empresas norteamericanas tienen dos opciones: o se regresan a Estados Unidos o se salen de Estados Unidos y por lo tanto buscan espacios adecuados. Y por lo mismo vemos cómo está cambiando. Evidentemente el modelo de acumulación sí cambió. Estamos en el modelo de acumulación de corresponsabilidad y correspondencia. Y eso implica que ya no es el Estado, ya no es el sector de la economía, ni el Estado, ni el mercado. Hay una correspondencia. Eso cambia de manera sustancial. En la coyuntura nacional, evidentemente tenemos
tenemos un problema muy serio desde el siglo pasado. Seguimos desde hace 2 siglos. Si queremos ser liberales o conservadores en el modelo económico y político, no sabemos si queremos mantener una economía sagrada y protegida y mantener un gobierno centralizado, o queremos tener un gobierno federalizado con una economía abierta. Seguimos en la misma tronca y a lo mejor hacemos un cafecito con leche. Tenemos un gobierno fuertemente centralizado con una economía abierta, pero tenemos fusión, y eso ha cambiado con la central. El problema de la violencia nacional y la ley de seguridad interior tiene que ver con esta situación. ¿Qué tan importante hemos generado realmente la federalización y qué tan fuertes han sido los estados en sus atribuciones de gobernabilidad y asentamiento? Porque ahora necesitan la libertad. Y por otro lado, aquí hay un actor que nunca hemos considerado aquí, que son los grupos armados no institucionales. No hay nada que hacer. El BPR está diciendo que ya tiene 24 grupos. La Secretaría de Defensa Nacional está aquí 360 puntos guerrilleros en el país. 400. Entonces quiere decir que el enemigo no es el crimen organizado, es estos grupos armados organizados que no hemos sabido nada porque no han sido publicitados, que no han publicitado noticias que no existen. Entonces, la ley de seguridad interior no creo que esté diseñada para acabar con el crimen organizado, está diseñada para atacar a estos grupos armados. Y el crimen organizado se convierte en un aliado natural, pero la publicidad se otra cosa, los medios dicen otra cosa. Los análisis tenemos que ver qué es lo que está pasando. Es evidente que se requiere una movilización social, y la van a encontrar. Una movilización social que garantice y que legitime la violencia. Y esa es lo que se está incubando. Diría el huevo de la serpiente, el huevo de la serpiente. Estamos incubando una serpiente. Siempre son nacionalsocialismos y ese es para dónde vayamos. Eso nos explicaría un poco por qué el avance de la derecha no solo en América Latina, sino también en México. Tenemos la bronca de los frentes, ¿no? No sabemos si hay un frente encabezado por la derecha de izquierda o un frente de izquierda que encabeza la derecha. Entonces, ese es justamente el asunto. Y creo que el 2018 sí cambia sí nos da la posibilidad de ilustrar estos cambios que hemos visto en la economía, en la política, incluso en los grupos. ¿Cuál es el eje rector del modelo? Si es el sector servicios o es el sector de cambios en los grupos económicos y por lo tanto también Cristian. Sí, bueno, a mí me parece que es un buen texto, igual, como lo han dicho, me parece como muy integral, y creo que se ha alcanzado algo interesante en el seminario, que tiene que ver con una articulación entre los temas que se han tratado aquí y una agenda mediática que de alguna manera está presente, ¿no? Y quizá habría que pensar si en este año podemos también abrir una agenda, digamos que el seminario también participara en la apertura de una agenda en temas que, digamos, están ahí, pero que normalmente no tienen esta relevancia mediática, ¿no? Por ejemplo, el caso del Sistema Nacional Anticorrupción y el nombramiento del fiscal, ¿no? Por poner algún ejemplo, ¿no? En otro sentido, también creo que tiene que ver con la dimensión de, por ejemplo, los macroproyectos y la disputa del Estado con movilizaciones sociales, digamos, en defensa de la tierra, contra, digamos, todo este avance, digamos, que está basado en una estrategia nacional, ¿no? Está en un choque en términos de visiones del mundo, un choque en términos de visiones del país, que creo que habrá que tomar en cuenta, porque si se puede pensar en un proceso de confrontación por lo menos sistemática entre el gobierno, o por lo menos el andamiaje, y los grupos de resistencia, ¿no? Y todo eso va a estar alineado también con una aparición nueva de Mireles, con el libro de
Todos somos autodefensa y su aparición pública, ¿no? Hablando y el estado actual de los grupos de autodefensa, ¿no? Y su relación también con grupos de crimen organizado. No quiero decir que todos los grupos de autodefensa sean, digamos, estén distantes de eso, ¿no? Por otro lado, hay otra dimensión que hay que ver, por ejemplo, con la producción de información en los sistemas de inteligencia. O sea, ya hay mucha alusión al papel del CISEN, que siempre es un tema en cada cambio de gobierno, ¿no? Fox lo quería desaparecer, propuso una evaluación así integral del sistema, y ahora también se habla de la potencial desaparición del CISEN, ¿no? Entonces la discusión sobre qué representa un sistema de inteligencia y cómo está el tema de la cultura de la inteligencia en nuestro país, porque me parece que se ha dejado de lado. ¿Qué es para, digamos, la mayoría de los mexicanos la inteligencia, ¿no? Es un sistema de espionaje al servicio del Estado, cuando en realidad ese no es, digamos, la razón de ser de un sistema nacional de inteligencia, ¿no? Que además pretende suprimir ciertos derechos, pretende, digamos, no transparentarlo, porque además es su naturaleza, no transparentarlo todo, ¿no? Que no sería un sistema. Claro, ahí sí yo habría una aportación. No es la eliminación del sistema, es una reforma del Sistema Nacional de Inteligencia en el cual se avale con la Ley de Seguridad Interior la seguridad nacional. Porque no es lo mismo. La Ley de Seguridad Interior lo que está diciendo no es la desaparición de los derechos civiles, sino la garantía de las garantías individuales de los ciudadanos cuando se necesite la actuación de las Fuerzas Armadas. Que son dos parámetros diferentes. Sí, mediáticamente está leyendo como que se propone la desaparición, como en Fox, ¿no? Se propone la desaparición del CISEN, a lo mejor formular un nuevo sistema de inteligencia. Sí, pero porque como lo están viendo los medios de comunicación es de que la Ley de Seguridad Interior es la pauta para el estado de excepción. De por sí también le habían modificado el estado de excepción para que se abrieran los canales a que los gobernadores accedieran a ese sistema. Aunque un artículo de la Ley de Seguridad Interior, que ahorita no recuerdo cuál es, pero que tenía que ver con la obtención de información por parte de las fuerzas militares, a pesar de que se utilizó muchísimo, se tiene como esta prerrogativa, ¿no? Como que se pueda obtener esa información por diversos medios, ¿no? Digamos, distintos a las puras garantías individuales. Lo que pasa es que porque la información que se maneja por seguridad nacional, por el propio concepto de seguridad nacional, tiene que ser protegida por el Estado, que son canales diferentes. No se estaría violentando ni las garantías individuales ni los derechos humanos de las personas, porque son actividades del Estado para proteger vía Ley de Seguridad Interior. Porque dice que la Ley de Seguridad Interior no va separada de la Ley de Seguridad Nacional. Una cosa es lo que nos venden los medios y es que en el desarrollo público, una cosa es lo que nos está diciendo los medios y otra cosa es lo que las dos leyes están ejerciendo en particular. Eso sí lo tenemos que analizar. La Ley de Seguridad Interior, que no es la violación de los derechos humanos, no es la violación de las garantías individuales, sino la protección del ciudadano cuando las Fuerzas Armadas ya tengan que actuar, que es lo que estaban pidiendo tanto las Fuerzas Armadas, un marco regulatorio. Sí, yo estoy de acuerdo, nada más para contar, para tener esa idea y plantearnos otros puntos. Yo sí diría que, por eso dije la cultura de la inteligencia, porque una cosa es que para eso sirva y otra cosa es que se entienda de esa manera, ¿no? Por ejemplo, las leyes de lavado de dinero, yo la entiendo como espionaje en mis cuentas bancarias, ¿no? Entonces, bueno, por esa parte no le cierro. El nuevo sistema penal acusatorio, me parece que es un tema que no se puede dejar de lado, o sea, ya es, digamos, tiene que ya implementarse, y eso implica una dimensión política de gran magnitud, porque normalmente el populismo cognitivo ha sido un recurso del Estado para plantear su actuación, ¿no? Así como, y tendrán que salir todas las personas que no se les haya seguido un debido proceso si se cree, digamos, en la justicia en este sentido legal, ¿no? Y eso va a traer un problema político de gran magnitud, porque finalmente es liberar a la gente que no le pudiste comprobar una verdad jurídica bien sustentada y todo. Entonces, me parece que es un gran tema, o sea, y es un tema que va a traer consigo también, a lo mejor, nuevas formas de populismo cognitivo, nuevas formas de aplicar las medidas alternativas. A lo mejor si antes no le aplicaban ninguna pena por un delito, ahora le van a aplicar las medidas alternativas. Y los demás se seguirán aplicando las, ¿no? Digo, es todo un tema, yo creo que habría que pensarlo. La renegociación del TLC, pues ahí está presente, ¿no? Y se abren nuevos temas que tienen que ver, por ejemplo, con justo, ¿no? Con las condiciones específicas en las que se lleva a cabo este tratado, ¿no? Yo decía, cuando hicimos la reunión aquí sobre el Tratado de Libre Comercio, decía, estamos tan preocupados por la renegociación que nos volvemos defensoras y defensores del tratado, ¿no? Y ahora llega Trudeau y nos dice, bueno, vean las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo esto, ¿no? Y lo de los damnificados, digamos que sigue siendo un tema presente en términos de la reconstrucción y en términos de cómo hay nuevas formas de organización también, unidades de damnificados, o uniones de damnificados que están tratando de buscar formas de responder a este problema de manera creativa y hasta cierto punto equitativa. Y el asunto
punto también de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que ya no va a ser una comisión, ¿no? Sino que ahora va a ser un responsable que va a pasar con eso y los cambios en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y creo que todos esos son temas que también tendríamos que poner en la agenda, aunque no aparecen ahorita como los más inmediatos. ¿Qué cambios en la Comisión de Derechos Humanos? Me parece que hubo un cambio en la presidencia, ¿no? Entonces esta mujer funciona La comisión de la Ciudad de México, sí, por ahora. Sí. De la comisión de la fiscalía, ¿no? Que, perdón, de corrupción, que ya se salió de esta... Que Bueno, pues la experiencia es bueno para que haya un cambio rotativo. pero no hay fiscal único Pero no hay corrupción. hasta que el proceso electoral no permita la fiscal corrupción. Ya no. No sé, Carla, ¿querías hablar sobre lo que decías hace ratito? No, también lo que me llamó la atención es que aquí se ve claro que estamos hablando del Tratado de Libre Comercio, porque no nada más es la repercusión política, sino la repercusión en la economía, en el peso, en las empresas transnacionales y en la presión que se ejerce en Estados Unidos hacia América Latina. Porque eso también eso no está aquí. Y lo incluí en una sí, hice un volví a ver, le dije, me faltaron, ¿no? Incluso los Por eso la sí. En torno al Tratado de Libre Comercio, el problema es que tal vez no se acabe la negociación. Claro. De que se va a extender la inestabilidad que puede traer ese nerviosismo, aunado a los mercados financieros. Entonces, habrá que ver cómo, sobre todo los mercados financieros, entiendo que va a haber otro sobre la situación económica, pero los mercados financieros sí pueden afectar de una u otra forma a lo que puede pasar en la situación política. A veces siento que esto me recuerda un poco 87, lo que está pasando en los mercados financieros. Ojalá y no, porque sería realmente terrible en las condiciones en que estamos. Pero huele a 87. Y otro punto importante de la agenda política es la nueva ley de publicidad o propaganda oficial, que tienen hasta abril para hacerla. Yo creo que van a hacer ahí un emplastro para pasar el trámite y realmente creo que no va a tener gran repercusión, pese a que ayer o antes organizaciones civiles presentaron una propuesta. No creo que se logre nada sustancial, porque la presión de las televisoras y las radiodifusoras va a estar a todo lo que ven porque no le muevan, o sea, porque esa ley mejor ni exista. Y el otro gran problema, después de la ley, a ver cuándo se el reglamento. No hay que olvidar que el reglamento de la ley de radio y televisión se tardaron unos 15 años. Poquito. Sí, y que la tele estuvo operando 10 años sin ley, ¿no? con un añadido de 4 artículos. Entonces yo creo que eso puede alterar también las cosas y le va a pegar mucho a los medios. Tal vez lo que habría que pensar, yo he estado pensando mucho, es que probablemente los medios ya no tengan la importancia que tuvieron antes en la coyuntura política. Bueno, por lo menos la televisión abierta. Porque está cayendo la audiencia de una manera dramática. O sea, en los periódicos, en la calle se oyen cosas terribles, ¿no? 80% de devolución en kioscos. De papel, sí, en kioscos, sí. Si va al metro Zapata ahorita, al metro Zócalo ahorita, el exceso es de 5 pesos. Y ya los populares están a peso, porque ya las hace la tarde. Y no los van a sacar. Ratings de televisión, los más altos, telenovelas, 13 puntos. O sea, ¿Contra cuáles eran los de 30, de hace 20 años, 15. Bueno, hubo una época que Televisa, los 4 canales tenían el 90% de... Se acabó. Y el impacto que eso tiene en la vida política, cultural y Es que muchas de las campañas políticas siguen empecinadas en atacar los medios electrónicos. La radio también se está cayendo el rating de una manera brutal. O sea, el noticiario de mayor rating no debe tener más de 3 puntos en la radio y le estoy dando sí una gran ventaja. Entonces, sí,
Lo que juega en la radio es la que buena y la cero. Eso juega, 12 puntos, 10 puntos. Entonces va a haber los impresos, las revistas se están desmoronando, los impresos. Los periódicos no venden. ¿Qué es lo que necesitan? Dinero. ¿Quién se los puede dar? El Estado. Entonces, la ley va a ser una batalla campal para que no haya ley, o que haya una ley que no sea operativa. De ese de un lado y de otro, habría que empezar a analizar cómo el cambio en las audiencias tal vez matiza mucho de las consecuencias políticas de la propaganda, que todavía se siguen caminando mucho a las redes tradicionales, radio y televisión. Y yo creo que los candidatos no están viendo eso, porque siguen en eso de estar con López Dóriga, López Dóriga lo ve 3 puntos de rating en la radio. No más, no pasa más. O sea, la mayoría de la gente no escucha noticiarios por la radio, no les importa. Bueno, un poco como en esto que estamos haciendo para rescatar los temas. Uno que me parece que a lo mejor cuando estamos ahí un poco lo que se Cristian, ¿no? Es la parte de, pues sí, ahora tenemos una narcomanta ya en la ciudad en esta semana, ¿no? Entonces, este crecimiento, un poco hablando de la violencia, ¿no? Como este crecimiento que está incontrolable, ¿no? Pero también yo creo que ese es un tema que vamos a tener que revisar en algún momento, ¿no? Este narcotráfico ya, bueno, siempre ha estado, pues, ¿no? Pero ya llegó un punto ya más público a la ciudad y estamos en una coyuntura de elecciones en la que está revisando otra serie de cosas políticas, ¿no? Bueno, todas las campañas, y me parece que van a tener un espacio ahí como para el aumento de una violencia que en este momento que ya no se van y quién sabe quién llegue, pues quién se va a hacer cargo de ese asunto de seguridad nacional, ¿no? Me parece que podríamos tocarlo también por ahí. Y un poco lo que decía el maestro, ¿no? En cuanto a los medios de comunicación, lo que se dice y lo que no se dice, ¿no? Precisamente en medio de una ley que se tiene que aprobar casi de ella, ¿no? Ya tendría que hay que tener memoria. Acuérdense que en Tláhuac, en el 2000, el EPR hizo una parada militar en Tláhuac. Y en el 2006, en el 2003 o 2004, quemaron a muchos policías de inteligencia en Tláhuac. Y curiosamente, hoy no será cerca que en un lugar donde hay criminalización en Tláhuac. Y las narcomantas aparecen en Iztapalapa y en Tláhuac. Y en Coyoacán. Sí, pero realmente ahí no tienen dos narcomantas, es decir, la vinculación entre crimen organizado y presencia de los grupos armados. Es parte de la situación que tendríamos que discutir. Por eso decía el enemigo de la situación interior no es el crimen organizado, son los grupos armados y organizados. Y ver este manejo de la información, ¿no? Porque dentro de los mismos medios es decir narcotráfico, ¿no? Ni siquiera crimen organizado, que no es lo mismo, dicen narcotráfico y entonces todo entra como la misma, es el narco, ¿no? Pero es crimen organizado, narcotráfico y grupos armados. Curiosamente, donde tenían más acciones, los grupos armados tradicionalmente, es donde está más asentado el crimen organizado. Guerrero, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas. Recordemos que la guerra social, donde estaban más activas la Brigada Blanca. Pero si nos falta memoria, ahí están los diarios, ahora ya se saben los periódicos y la prensa. Sí, claro, Sí, bueno, retomando nada más. Sí, la idea básicamente del texto, sí, a lo mejor lo había puesto al principio, era como detonar, ¿no? Detonar y justo ir pensando en cómo venía este año en términos de coyuntura. Sí me parece un poco como lo que decía Marcela, estoy de acuerdo, todos los años son de coyuntura y todo, pero me parece que habría que ver si la coyuntura, más bien el análisis de la coyuntura, no tendría que justamente tratar de identificar aquellos momentos en donde los acontecimientos se ven atravesados de manera más, más espesa por una serie de determinaciones que de repente se relajan, es decir, este movimiento pendular del que hablaba. O sea,
efectivamente, o sea, hay un péndulo, por ejemplo, en el caso del movimiento a la izquierda y otra vez a la derecha, que por ahí se explicaba en términos también de los ciclos que se observan económicos, sobre todo en cuanto al valor de las materias primas, ¿no? O sea, los países de Sudamérica pudieron sostener o pudieron mantener ciertas políticas contrarias a más de izquierda, en la medida en la que los precios de las materias primas estaban favorables y entonces podían repartir más. En el momento que después de la crisis de 2009 otra vez viene una restricción en los precios de las materias primas, estos países ya no logran tener la base económica para mantener sus políticas, entonces viene un retroceso. Yo creo también, entonces, en términos, digamos, conceptuales, que habría que discutirlo, o sea, habría que de verdad en algún momento a lo mejor dedicar un tiempo para profundizar en términos de lo que vamos a entender por redes de coyuntura sin pretender con eso entender una sola cosa, ¿no? Pero sí me parece que si queremos entender de coyuntura, tendríamos que enfocarnos en la manera como ciertos acontecimientos parecen, o ciertos años, ciertos días, ¿no? En esas temporales arbitrarias, hasta cierto punto, porque evidentemente escoger ciertos años para, como lo hace, por ejemplo, la comparación entre Hobsbawm y Giovanni Arrighi, ¿no? Giovanni Arrighi habla de un largo siglo XX y Hobsbawm habla de un corto siglo XX, ¿no? Agarra el 17 y el 89 como fechas Hobsbawm, y en cambio Arrighi hace una temporalización distinta a partir de categorías diferentes, ¿no? Entonces, pero ¿por qué ciertos años o ciertos, no son solamente el año, ¿no? Porque yo creo que 2017 también definitivamente fue una coyuntura en muchos sentidos, ¿no? Si es que quisiéramos decir algo con eso, es que tratar de explicar por qué en ciertos años o en ciertos momentos se dan cita una serie de atravesamientos estructurales, ¿no? Es por agotamiento del modelo, ¿no? Es por un cambio en la hegemonía mundial, ¿no? Que a mí me sorprende la intervención o la presencia de Rusia en Estados Unidos, algo que yo creo que hace, ya no digas 10 años, a lo mejor 5 años era inconcebible. Pensar que Rusia podía intervenir de la manera que aparentemente lo hizo en las elecciones de Estados Unidos. Y claro, está este intento de Estados Unidos de revitalizar un intervencionismo a partir de otra vez de una amenaza real o no, pero al fin y al cabo una amenaza que le permite justificar otra vez una intervención más directa, que creo que esa es una señal también de un cambio de hegemonía, porque la hegemonía yo la entiendo como la capacidad que tiene un país para poder liderar procesos sin hacer un uso directo a la violencia. Un país es hegemónico en la medida en la que no tiene que recurrir de una manera tan evidente a la violencia. En el momento que los países necesitan recurrir a la violencia de manera tan, ya perdió, siguen siendo dominantes, siguen siendo poderosos, pero su hegemonía se empieza a resquebrajar, ¿no? Eso por un lado. Y claro, yo creo, lo que acaba de decir Cristian me parece fundamental y creo que es algo que tendríamos que retomar y que estaba en el espíritu del seminario desde el principio, de hacer una agenda de coyuntura. Es decir, no nada más reaccionar a la coyuntura, ¿no? O a los acontecimientos, sino también decir, bueno, aquí están estos temas que desde la perspectiva del seminario tendríamos que recuperar, tendríamos que tratar y que tendríamos que introducir su análisis, introducir su importancia, ¿no? Sí, perdón, Manuel, para ver si se puede también discutir eso. Me parece importante como el futuro de la producción de este seminario, ¿no? Que creo que sí habría que clarificar, ¿no? Hay una página web, cómo va a seguir, ¿no? Yo hace poco leía, incluso hay revistas en otros países de América Latina, revistas de coyuntura, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo pensar en esto? Porque sí me parece discusiones muy interesantes, con muchas aportaciones de gran relevancia, que creo que sí sería bueno ir definiendo, ¿no? ¿Cuál es el futuro también de esta producción? ¿No? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo se difunde por estos medios? ¿Qué público se atrae? ¿No? Si a lo mejor el foro puede servir también como una instancia para eso, ¿no? Si es que es parte del tema de hoy. Sí, definitivamente. Nada más yo creo que, porque hay que platicar de las cuestiones del seminario, efectivamente una de las cosas que comentábamos era el lograr hacer una revista, porque ¿cómo podemos hacerle para seguir discutiendo la coyuntura, entendido por ella los acontecimientos que están sucediendo y que hay que irnos abordar, ¿no?
y la otra es mantener esa discusión de tal forma que se vayan plasmando en reflexiones más profundas o más consistentes, ¿no? Definitivamente yo creo que la idea de una agenda, como la que acaba de proponer Cristian, como hacer una revista, no sé cómo llamarle, algo que a lo mejor anualmente o semestralmente recupere estas discusiones, es algo que definitivamente habría que tratar de hacer, ¿no? Un poco para terminar, aparte de lo que ustedes quieran añadir, yo creo que sí, definitivamente hay muchos temas que necesitamos recuperar en términos de cómo viene el año. Estoy totalmente de acuerdo con Marcela en que lo que le da cierto anudamiento son las elecciones, ¿no? O sea, en las elecciones porque todos están dando cita justo en este momento en donde no nada más tenemos el número de elecciones que ya mencionaba, que se me hace impresionante, ¿no? Sino la reconfiguración que tales elecciones pueden llegar a generar en un solo año. O sea, antes como parecía que, bueno, no parecía, antes las elecciones iban haciendo cambios de un año a otro. Hoy podríamos tener en julio de este año una reconfiguración completa de la relación de fuerzas dentro del país y a su vez cómo se va a reflejar eso en términos de relaciones que puede llegar a tener con Estados Unidos, ¿no? Si gana López Obrador, ¿cómo va a cambiar la relación con Estados Unidos? Si gana Min, se va a mantener y cómo una cierta manera de cooperación, si gana Anaya, ¿no? Es posible. Ahora, esta cuestión, por ejemplo, del frente, justo lo platicábamos, ¿no? De repente parecía que el frente era una cosa, muy probablemente lo sea, pero de repente aparece como en segundo lugar. Y esta discusión de si se va a mantener o no en segundo lugar, ya vimos, por lo menos tenemos la experiencia en 2006, como dice Valeriano, hay que tener memoria, como en 2006, justo en febrero, todavía López Obrador le llevaba una distancia, si no mal recuerdo, de 10 puntos a Felipe Calderón. Más. 16 puntos. Y después de la elección a Manazo. Sí. Y después de la encuesta de GEA-ISA, que se levantó, por cierto, y casi nadie reparó en ello, en un domingo 18 de marzo, ¿no? Que era puente, era telefónica y era puente, apareció de repente Calderón, cerca o pegado, yo supongo que por arriba, no recuerdo bien, ¿no? Y de repente ya era verosímil que López Obrador perdiera. Entonces, claro, lo que pasa en este mes que viene va a ser fundamental para ver que es si efectivamente se repite la historia y otra vez López Obrador se desfonda, ¿no? Sobre todo cuando vuelve a sacar temas como soy indestructible, entonces este tipo que dices, bueno, las encuestadoras tratan el asunto como si fuera carrera de caballo. Imagínate, no es así. Entonces habrá que ver en las condiciones que estamos. Habrá que ver también qué es lo que va a pasar. Yo creo que las elecciones se ganan con estructura, no con encuestas, ni tampoco se ganan con propaganda y publicidad, sino con estructura. Y no veo la estructura de Morena. A menos que sea real lo que se está especulando, que se está generando un ejército pagado por empresarios encabezados por la lista de universidad, que están generando una estructura electoral paralela. Que yo creo que si hemos intentando, no sé, es no. Pero Morena no trae estructura, Anaya no trae estructura. Y la estructura de la ya está vieja. ¿Quién sabe? Pero es la única. ¿Quién sabe si esté dispuesta? ¿Cuál? ¿La del PRI? No, la PRI. No, el PRI ya está. Sí, las bases finalmente ya no se desaparecen, ¿no? Sí, quién sabe, pero el asunto es el asunto de las estructuras. Sí, yo no estoy tan segura que la vieja estructura de está tan contenta por mí. Ni la formación. Pero la estructura existe. Si hubiera sido Pero existe, pero la tradición puede dar a la mitad de su vida. A la vieja tradición de la disciplina del partido. Que creo que ya no existe. Habrá que ver. Yo no pensaría más. Yo me diría un poquito más hasta arriba. Para Miguel Ángel Osorio, digo, ya estamos seguros, las elecciones siempre son un polo de presión impresionante, pero si ciertamente las estructuras de presión de están funcionando,
Una cosa son los liderazgos de los sectores del partido que están conmigo y otra las bases de militantes periodistas que ciertamente una gran cantidad de militantes periodistas de base, ¿no? Que pues esperaban a otro candidato de su partido y esperaban un candidato además que no se representara del partido. Aquí hay un, ¿sabes qué? Tiene un problema tremendo con Santana Unir, porque tiene, ¿no? No soy de política, algo me permiten. Entonces, en este sentido, por ejemplo, o sea, hay bastante, digamos, posibilidad en algunas regiones, no digo que en todo el país, pero en algunas regiones importantes para el periodismo tradicional, de base de este partido, que quedó pues absolutamente inconforme y que iba, pero además había manifestado en los órganos muy locales de direcciones del Tricolor, y iban con Miguel Ángel Osorio, y no que se vaya a tomar nuestra propaganda ni nada. Sí. O sea, es que así es como se veía. A mí tampoco echaría por la borda totalmente el asunto de la relación de Osorio con algunos de los artífices del Partido Encuentro Social, directamente con el que fue su subsecretario de Participación Ciudadana, Alberto Benítez. Yo no echaría por la borda tampoco esa relación. Entonces, bueno, pero sí es un tema ya para entrar en profundidad sobre elecciones, que sí, no se cristalice en el año, ¿no? Pero para dar estructura al curso, lo que me llama la atención es que nosotros estamos fuera de lo que sucede en el mundo. Nosotros ya no tenemos voz para opinar ni para decir, ni hacemos conferencias puntuales sobre lo que está sucediendo. O sea, por ejemplo, me llama la atención, en diciembre fue lo de la aprobación de la ley de seguridad nuclear, la sacas como un del último día de acciones. Nos estamos quedando fuera del escenario. Debemos de hablar de la agenda, y lo que yo decía es que si se pueden subir los artículos que estamos presentando aquí en la página. Sí. Para que se entienda, porque se puede suceder, siempre se sube, sí, para poder tener una voz real hacia afuera, porque nosotros estamos de aquí, pero que nos han debido a la coyuntura real hacia afuera. Pero un poquito más sí, no, definitivamente yo creo que este año, bueno, yo lo veíamos como incluso se mencionó como ir consolidándolo aquí, y ahorita falta justo este reto. Ahora, en la página del seminario existe el foro donde se supone, donde se espera que subamos los distintos, sigamos manteniendo la discusión de los temas, aparte de las mesas de diálogo que se están impulsando a partir de la sesión de seminario que se considera que se va a traducir, ¿no? Por aquí estaba. Tenemos que abrir una página de Face, Hay redes de redes sociales. hay redes de que nos invita para después también con los guardias, o participar en unas estrategias virtuales, por ejemplo, infografías, cápsulas, todo esto, ¿no? Como síntesis de la discusión, algo que también le trae, digamos, a este público, pues que ya no ve la tele, ¿no? que no, Me echa toda una discusión de coyunturas. Una cosa es que la radio, la televisión y los medios siempre estén bajando sobre lo que es que la gente no se esté informando. Se está informando de manera alternativa. Y entonces ahí hay que entrar. Y finalmente, cambia de ser riguroso, se parte que no empezamos a tener más de internet y nos sale más barato. Es más, yo soy el dueño de la empresa. Sí. Incluso, bueno, ya nada más para tocar este tema, algo que me parece interesante es, sobre todo el caso de los periódicos, es que si bien definitivamente la venta de los periódicos impresos ha bajado y seguramente seguirá bajando, creo que sigue teniendo un gran impacto en la medida en la que por lo general tanto el radio como la televisión como otros siguen utilizando el periódico como su fuente principal de decir, a ver, ¿qué dice? O sea, el periódico sigue siendo, creo yo, el periódico en internet, el New York Times, La Jornada, el Universal, sigue siendo estos espacios a donde la gente se refiere para poder respaldar lo dicho, ¿no? Y en ese sentido, su impacto en la red sigue siendo importante. Lo que están cambiando es que lo están haciendo ya más por otra vía, y ha surgido nuevos comunicados de Carmen Aristegui, que su programa se está convirtiendo casi que en un periódico, es decir, está poniendo en la agenda muchos de los temas y muchas de las maneras de abordarlo que antes tenía la televisión, ¿no? Habría que medirlo bien. Ajá. Es muy complejo
complicado en las audiencias. Y en México todos los datos se ocultan, entonces, pero bueno, parece que sí se van para allá. Y añadiendo otro asunto, el de las encuestas, yo creo que otro problema de los medios, las encuestas se manejan pésimamente, como hipódromo, exactamente, y eso hace un gran daño al entendimiento de las cosas. Hay que retomar el análisis de lo que significa una encuesta y de lo que aporta una encuesta. Y la metodología, que la transparente, porque siempre son... Sí, claro. Pero las áreas sí lo transparentan, el problema es de que pues, Sí, cuando pero uno se pone... no hacen análisis, Cuando uno de la se, respuesta. no, pero cuando te pones a discutir seriamente lo que es muestra y probabilidad, ahí es donde tienes que entrar. O sea, una encuesta no es un pronóstico, para empezar. Eso es el principio. Una encuesta nunca será un pronóstico. Y es lo primero que hay que decirle al lector. Más allá de cómo recabas la muestra, cómo diseñas la muestra, cómo recabas la información y cómo la posees. Porque entonces aquí siempre, típicamente, se toma la encuesta como un pronóstico. En la figura del hipódromo, parece que la encuesta es ¿cómo pienso yo que van los caballos ahorita? Y eso, como pienso yo que van los caballos, va a determinar cómo van a acabar. No puede ser. O sea, cualquier estadística te diga no puede ser. Entonces, hay que meterle mucho el diente desde el punto de vista de medios y de la política al entendimiento de las encuestas. Bueno, pues muchas gracias. La siguiente sesión ya va, les mando, ahora sí que por esta ocasión les vamos a enviar una vez